mujer. Agradezco una vez más a todas las y los presentes. Y hoy tenemos a Barbarella de Acevedo, que es poeta, es narradora, acaba de obtener vamos a decir, una mención en el premio Fundación de la Ciudad de Matanzas, una escritora muy interesante que está emergiendo con mucha fuerza, se gana muchísimos premios, si quieres no hables de eso, pero yo sí lo tengo que decir, en poesía, en literatura fantástica, como narradora. Y a ella se le ocurrió esta idea tan bonita de reunir a varias narradoras mujeres para confeccionar este libro. Bueno, lamentablemente no lo tenemos, ella nos va a hablar de eso ahora, pero yo voy a leer mi participación en el libro, que es muy breve, de hecho un mini cuento, y después ella va a explicar una actividad más o menos lúdica que vamos a hacer. Así que le cedo la palabra con mucho gusto a María. Bueno, primeramente agradecerles por la oportunidad de estar aquí hoy, por la oportunidad de invitarme a este espacio, Miradas de Mujer, que es un espacio que siempre he admirado justamente por la labor que tiene y porque coincide muchísimo con todos sus presupuestos de visibilizar no solo la labor de la mujer, sino también sus necesidades. Y este libro justamente tiene mucho que ver con eso, por eso me parecía que era muy justo que formara parte del espacio. Se llama Las Inconstantes, Literatura y Resistencia de Mujeres en Cuba, y es un libro que nace a partir de un llamado de invitación de la editorial Hurón Azul. Voy a hacer un poquito el recuento del libro, que surge un poquito a la inversa, o sea, a ellos les interesaba visibilizar el trabajo de las mujeres que escribían en talleres literarios de la Cuba actual, desde el punto de vista de la violencia de género, del enfoque de género, de ver sus perspectivas y posicionamientos ante la vida y ver cómo incidían en ellas las historias de vida y las historias personales y se podían convertir en literatura. Entonces, a partir de ese trabajo que se estaba haciendo en los talleres, surge como la primera parte del libro que después se convirtió en la segunda, y entonces por eso digo que es un poco un libro que surge de atrás hacia adelante, porque teníamos eso, pero entonces en la editorial me dicen, bueno, pero y a lo largo de la historia de la literatura cubana, ¿qué otras escritoras también han escrito con enfoque de género y han tenido una literatura que se pueda considerar de resistencia desde esa perspectiva? De resistencia porque en un medio dominado por el patriarcado, por discursos masculinos, evidentemente, posicionarse como mujer y escribir y hablar de violencia, hablar de feminicidio, como hacen muchas de las autoras de esta primera parte, pero hablar incluso desde una perspectiva que no es la clásica o tradicional asociada a lo femenino. Por ejemplo, pienso en escritoras que tienen que ver más con el erotismo, o en una escritora como Flor Ruinas, que yo defendía, incluir en el libro como un soneto que ella tiene, que es el soneto al ron, y yo decía, es que eso es lo más antifemenino desde el punto de vista tradicional de lo que se asocia a lo femenino, y por eso tiene que estar Flor. Entonces, desde ahí empezamos a construir toda esa primera parte, a estudiar muchísimo, a leer muchísimo para ver qué autoras tenían ese enfoque que estábamos buscando, que sostuvieran e hicieran un poco un panorama de la literatura feminista cubana, para entonces también darle soporte a esa segunda parte. Les voy a decir qué autoras están incluidas porque sería imperdonable no mencionarlas. Bueno, en la primera parte está Gertrudis Cometa Avellaneda con El porqué de la inconstancia, que es un poema que justamente habla de el porqué de la inconstancia femenina en un tono muy sarcástico, un tono muy irónico. ¿Por qué somos inconstantes las mujeres? Y de ahí es que surge justamente el nombre de la antología. Está Adelaida del Mar con un texto también poético que es Razones de una poetisa, donde también ella se posiciona como mujer. Mercedes Matamoros con textos como Pensativa en tu ventana e Invitación, y no podía faltar Juana Borrero con toda esa sensibilidad adolescente, pero también con un erotismo bien particular, que justamente también es como, bueno, la adolescente súper erótica de la historia de la literatura cubana, y cuán fuerte puede ser eso desde el punto de vista de la observación del hombre, la observación del patriarcado, la observación de los otros. Fanny Crespo con una historia bien peculiar, que es un crimen que es como hasta ahora el texto que he encontrado que introduce como el feminicidio en la literatura nacional. Consuelo Montoro con Algo nuevo sobre Caperucita, es una relectura sobre la historia de Caperucita y el Lobo, a raíz totalmente muy moderna, muy para ese momento. Ofelia Rodríguez Acosta con El piano, Dulce María Luina con La oración de la rosa, y también con un capítulo de justamente su novela Jardín, porque yo digo que ahí introduce el tema de la mujer mítica, la mujer en el jardín,
está un poco con la cabeza en las nubes, pero que también tiene un peso para construir una sociedad. Flor Loinaz, con Soneto al Ron y a la Bobina, dos poemas bien característicos y que tienen que ver con su personalidad, que fue bien divergente dentro del panorama literario, una mujer que en su época se rapó, una mujer que bebía ron, una mujer que fumaba tabaco. Aurora Villacuceta, un texto que se llama Una mujer, Dora Alonso con Sofía del Ángel, un texto bellísimo. Carilda, porque indudablemente Carilda no podía faltar con toda la carga de erotismo que trae esta figura a la literatura cubana, con su posicionamiento, el discurso de Eva y un poema más sencillo que se llama Carilda, y ya de las más contemporáneas, Marilyn Gómez con La infamia, Aida Bar con La mirada del tigre, Laire, que nos va a estar leyendo su texto Naderías de hoy, Nara Mansur con Sala de aisladas, Almas extraviadas, El trajecito de rosa. Me interesaba que fueran como textos bien diferentes. Por ejemplo, Nara tiene textos que hablan sobre el aborto femenino, que es un tema del que casi nunca se habla, es un tema vetado desde todo punto de vista, a veces hasta mal visto. Hay muchísimas mujeres que han hecho un aborto, pero eso es un tema que se habla en familia o en contextos muy privados, no se hace público. Y Nara lo convierte en poesía. Es totalmente bien impresionante. Rebeca Murga, con Para eso son las amigas. Lena Rodríguez Iglesias con Wanda, un texto bien divergente como Lena, porque es un texto interesante desde el punto de vista de la ironía que tiene, pero también está narrando un feminicidio, y es un texto como muy moderno donde ella combina poesía con narrativa. Tiny Díez Mayo está con un texto como Cementerio, pero también con Requiem por las bisabuelas, y estas somos de las autoras más jóvenes, y yo termino esa parte con un texto que se llama Luna de Vivos, que también habla sobre el tema de ser mujer en distintos contextos y cómo una misma mujer entrelaza sus historias con las de todas, porque de eso se trata también, de que nos podamos reconocer en las páginas de este libro y encontrarnos en esas historias. Entonces eso da lugar a la segunda parte, donde están las autoras de los talleres, que en definitiva eran aquí tenemos a una de las autoras de los talleres de invitada. En definitiva era el centro, el eje de todo el libro, porque desde ahí es como vemos cómo hoy también las mujeres se están entendiendo, porque eso también es importante, o sea, cómo nos reflexionamos y nos pensamos a nosotras mismas, y desde ahí construimos discursos que también pueden mover otros resortes.